Gracias por continuar con nosotros. Vamos a saludar y permitir que salude a nuestro público, a Rosalmi Guerrero, magistrada juez. Bienvenida. Ángel, muchas gracias a usted, a todos los televidentes de Sin Cortes. Qué gran honor compartir con ustedes esta noche. Hoy vamos a hablar sobre los avances, retos, desafíos del Poder Judicial que compartimos el pasado 7 de enero, que conmemoramos el día aniversario de este importante poder del Estado. Dos cosas de introito. Lo primero es que al rendir cuenta, como cada 7 de enero, el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Luis Henry Molina, nos vuelve a hablar de la mora judicial. ¿Puedes decirnos, los juristas saben, los abogados, los estudiantes, qué es mora judicial? Pero para nuestro público, ¿qué significa mora judicial? Mora judicial es un atraso en el sistema de justicia. Usted somete un proceso que el tribunal, el Poder Judicial está llamado a resolver porque es la disposición constitucional que se nos encomienda, resolver conflictos jurídicos. Y cuando usted somete ese proceso y hay un atraso en el tiempo, hay, hay una infracción al plazo razonable, a la celeridad, y sabemos que el plazo razonable es una de las reglas del debido proceso de ley. Ese atraso que crea desesperación, crea desesperanza natural y además es un cáncer de la justicia por mucho tiempo. Que niega justicia. Y claro, porque una justicia tardía no es una justicia que promueve la desesperación y que además el usuario pierde la confianza en el sistema de justicia, pues quebranta el Estado social y democrático de derecho. Entonces, esos retrasos que constituyen mora judicial, el Poder Judicial los ha venido trabajando con mucho énfasis, con mucha responsabilidad, a sabiendas de que la justicia no solamente debe resolver conflictos, sino que tiene que transformar vidas y garantizar la dignidad humana. Correcto. Lo segundo es que al momento de hacer su exposición, no quedó claro el concepto que él esbozó. Y muchos colegas nuestros en la comunicación, el presidente repitió lo que dijo el año pasado, y no es cierto. Si usted va al mensaje del año pasado, el presidente habló de un avance en la mora general, en las conquistas que ha tenido. Esta vez él dijo, mira, hemos tenido, y habló de manera porcentual, por cada nivel, en el nivel de la Suprema Corte de Justicia, en el nivel de los tribunales de primera instancia, en los de apelación y en los de en el nivel base, que es el de los juzgados de paz. Y dijo, tenemos un avance de casos conocidos en función de la carpeta que tenemos de casos apoderados, porcentualmente, y en el 2024 o cuando tomamos posesión teníamos un porcentaje X y otro porcentaje tenemos hoy. Hemos avanzado en esta dirección. Vi y noté avances importantes en varios de los niveles. ¿Puedes explicarnos en qué consiste este avance? Para que la ciudadanía nos entienda. En el año 2019, para junio del año 2019, y voy a comenzar este ejemplo desde el más alto tribunal del Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia. En el 2019 habían casos pendientes del año 1982, Ángel. Desde ahí se pone en marcha una cultura de trabajo para erradicar la mora judicial y entonces eso fue avanzando de manera paulatina. Para el 2023 entraron a la Suprema Corte de Justicia unos 11.268 procesos, de los cuales, con una medición que se hizo hasta diciembre del año 2024, un 98% de los casos están resueltos. Todos los del 2023. Así es. Y en el caso de los del 2024, a enero podemos contar con más de un 48% de soluciones y estamos a inicios de año. En el caso de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, no tiene casos que superen los 6 meses. Fíjense que es una sala que conoce de muchísimos asuntos porque está vinculada a los conflictos de carácter penal. Y esta es una forma de trabajar, por eso le llamamos una cultura y una disciplina de trabajo que se ha extendido a todo el estamento judicial. Los tribunales ordinarios hoy en día presentan una tasa de respuesta, están al día un 80% de tribunales, conforme a una tasa o a una estadística que he revisado antes de ayer. En términos porcentuales, que fue lo que quizás usted dice muchas personas no entendieron,
Para el año pasado, las cortes de apelación estaban a un 32% solamente al día. Hoy están un 72%. Casi duplicada la eficiencia en el, Así es, en el en conocimiento el de los caso, casos. por ejemplo, de los tribunales de primera instancia, este año, o sea, de un 30 y tanto que había, un 34, estamos en un 64, y los juzgados de paz aumentaron de un 53% de estar al día a un 91%. Entonces, para el año 2023, en síntesis, Ángel, un 30% de los tribunales del Poder Judicial eran los que estaban al día. Hoy hablamos de un 80% de tribunales. Si usted mide que estamos en enero y estamos a un 80%, el trabajo que estamos haciendo es que para final de este año 2025 la mora sea una cuestión del pasado. En el caso de ese efectivo resultado, que yo lo leí desde el principio, yo no sé por qué que no entendemos las cosas, gente que comunica y que inteligente y con preparación, salvo que no sea con el interés de dañar la información, no entendí por qué no se comunicó o repitió lo que el presidente comunicó correctamente. ¿Qué acciones acometieron ustedes para lograr ese eficiente, efectivo resultado? Como elementos que permitió este avance, podemos citar la Ley de Casación 223, que es un instrumento jurídico que vino a eliminar trabas que estancaban los procesos en la Suprema Corte de Justicia. Para ponerle un ejemplo, un caso antes de ser designado a una sala tardaba hasta 2 años, esperando que fuera completado por los abogados y en los trámites propios, ¿verdad?, para finalmente designar la sala. Hoy en día eso se lleva a cabo en un aproximado de 27 días. Y ese proceso que tardaba pues más de 2 años, pues se está resumiendo a unos 5 meses. Ese dictado de la ley nueva de casación, porque es una ley del 2023, también encuentra un sustento importante y es la pues, utilización dentro del Poder Judicial de la transformación digital que facilita los trámites y gestiones tanto del trabajo de los jueces como de los usuarios del sistema de justicia. Y por último, Ángel, una disciplina de trabajo y un compromiso tanto de los jueces como de los servidores administrativos que adornan, porque hay que decirlo con esa palabra, adornan el Poder Judicial y hacen un esfuerzo por garantizar una justicia que sea pronta y oportuna en favor de los ciudadanos dominicanos. El tema de acceso a la justicia, Rosalmy, ¿qué hacer para que nuestra población sienta que lo que ustedes son, que son el garante de nuestra vida en democracia, la justicia es fundamental para nosotros poder seguir conviviendo en democracia, la gente sienta que el acceso es accesible realmente la justicia? Para garantizar la accesibilidad, que es uno de los ejes estratégicos del Poder Judicial, para que usted sepa, Ángel, estamos trabajando con el cero mora, 100% acceso y 100% transparencia. ¿Cómo garantizamos el acceso al día de hoy en el Poder Judicial y que es una cuestión con la que seguiremos trabajando? Pues estamos transformando la justicia para que sea una justicia no solamente de presencia, sino digital también, con un entorno virtual que garantice una facilidad de que los usuarios tengan pues respuestas que antes de la pandemia la realidad era que usted tenía que ir al tribunal a diligenciar sus asuntos. Hoy en día usted tiene un portal de acceso judicial donde usted puede solicitar cuestiones, usted puede hacer trámites. Hay un chat en línea que es maravilloso del Poder Judicial. Yo invito a cualquier pues televidente que entre a la página web del Poder Judicial y si hace una pregunta a ese chat, por ejemplo, ¿qué tribunal conoce una demanda en pensión alimentaria? Ese chat le va a orientar, incluso de los pasos que usted tiene que dar para usted acceder a ese tipo de demanda. Entonces, ese acceso digital, virtual, la ley de medios digitales, por ejemplo, es una gran conquista. De hecho, es una conquista que vino a marcar un antes y un después en el Poder Judicial y que nos coloca como uno de los poderes judiciales más modernos de la región. Entonces, esta accesibilidad también hay que traducirla de cara a las infraestructuras físicas. Por ejemplo, este año 2024 se estuvo trabajando arduamente para terminar
el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. Un señor Palacio de Justicia. Asimismo, se trabaja también en el de Santo Domingo Oeste y para el año 2025 vamos a poner en marcha un plan de infraestructura pues nacional con el objetivo de adecentar todas las sedes judiciales que así lo requieran y vamos a atender a un criterio puntual que es comenzando o priorizando las que tengan mayor densidad poblacional. Entonces, este acceso también se traduce en el trato que se le da al usuario. El Poder Judicial está trabajando día a día con guías, protocolos, como por ejemplo la guía de atención al usuario, la de trato digno, que garantizan un trato pues digno para el usuario, pero además uniforme, que sea de aplicabilidad en todos los tribunales del Poder Judicial y esto se logra concientizando y educando, por ejemplo, a través de la Escuela Nacional de la Judicatura, que es uno de los pilares del Poder Judicial. En el caso de las áreas, por ejemplo, en el área penal o en el área inmobiliaria o el área civil, de los casos civiles que se conocen, contrato, fullería, todas esas cosas ¿qué es más fácil para implementar la tecnología aplicada en el Poder Judicial? ¿Cuál de las áreas? ¿En la parte inmobiliaria o en la parte penal también es posible desarrollar la aplicación de la tecnología? Ahí hay que explicar lo siguiente. En la actualidad, el 100% de las salas civiles y comerciales del país son parte del portal de acceso judicial, así como la primera y tercera sala de la Suprema Corte de Justicia. Esta es una extensión que se va a dar en todas las materias y en todo el territorio nacional, salvo algunas cuestiones, por ejemplo, de la jurisdicción penal, en la que la ley de uso de medios digitales no permite las audiencias virtuales, que son una gran conquista, Ángel, también en cuanto al acceso. En lo penal solamente se permite la virtualidad en casos de violencia de género, intrafamiliar, por el hecho de evitar la revictimización. Correcto. Pero lo relativo a la tecnología, la digitalización de Repita eso, en el caso de la violencia intrafamiliar o violencia de género también, es virtual. Es la única excepción que en el proceso penal se le permite a la víctima conectarse de manera virtual para respetar o para garantizar que no haya una revictimización. Excelente. En Mira, otras materias, no. Eso debe ser de dominio público. Es importante que la gente sepa y domine ese concepto. Muy bien planteado. Claro, y se lleva a cabo, se lo puedo decir desde mi rol, porque soy juez penal y soy la especializada en el Distrito Nacional en violencia de género y violencia intrafamiliar, y hay víctimas que incluso fuera del país solicitan una conexión virtual o a veces, por ejemplo, te plantean este deseo de participar, de establecer su postura en el proceso y su preocupación es, magistrada, me voy del país, no puedo volver, tengo una nueva vida, un contrato de trabajo, una oportunidad y no me puedo estancar. Y es comprensible que una mujer que haya sido víctima de violencia tiene que encontrar nuevas formas de florecer. Y qué bueno cuando uno le puede decir, te puedes ir tranquila, puedes ir con Dios, usted se puede conectar de manera virtual. Y eso es una esperanza. Usted no se imagina el acceso que eso garantiza. Usted en la mañana del día de la audiencia pautado, decirle a esa víctima que ya su audiencia está próxima a comenzar y esa víctima conectarse en el entorno virtual tal como si estuviese presencial. Eso es sumamente importante y me alegra saberlo. En la parte inmobiliaria, ¿qué nivel de avance La tienen? parte inmobiliaria también, entonces igual como lo civil, estamos trabajando paulatinamente para que todas las jurisdicciones, aunque no sea el tema de las audiencias virtuales, como le cuento, sí funcione todo lo que tiene que ver con la digitalización de los procesos. En esa cuestión opera mucho ese eje que estamos trabajando de la transparencia. Se pretende para este año que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia y también de los tribunales ordinarios se publiquen de manera inmediata. Actualmente hay retrasos con la publicación de las decisiones jurisdiccionales porque tardan 2, 3 meses. En la actualidad, entonces, lo que se trabaja es para que eso se publicite. De hecho, vamos a tener decisiones de 1913 de la Suprema Corte de Justicia publicadas. Y en cuanto a la transparencia, también se pretende que esos
avances en cuanto a proyectos que estamos ejecutando se vayan publicando cada 3 meses para que la ciudadanía pueda ir viendo cuáles son los compromisos que vamos ejecutando y que puedan seguir los pasos, porque eso realmente es un elemento que garantiza la participación ciudadana, que es un elemento de mucha importancia para nosotros en la actualidad. Magistrada, en el tema de, para cerrar ese concepto de la accesibilidad, el costo de la justicia. Escucho abogados, acuérdese que yo lo que soy ingeniero, pero y tengo otra lógica, pero escucho abogados reiterar en muchas ocasiones que es costoso el accesar a la justicia en República Dominicana, que una de las grandes limitaciones para el ciudadano común y corriente es el costo. ¿Es cierto? Pues mire, sí, es cierto, y la digitalización, lo que viene, y la virtualización de los procesos viene a disminuir esos costos. Y se lo pongo como un ejemplo práctico. Si usted es abogado y resulta apoderado de un caso en el Distrito Nacional, pero usted reside en Pedernales, y por su experiencia en el ejercicio, usted pues tiene un cliente que requiere que se lleve un proceso aquí. Usted sabe lo bueno, lo favorable, lo beneficioso que resulta que usted evite gastos en combustible, en papel de su oficina, en todo lo que tiene que, en tiempo, salud incluso, por lo que implica, ¿verdad?, darse un viaje para la capital. Usted sentarse en una computadora, hacer un trámite, solicitar a la secretaría de un tribunal un documento o incluso hasta el desglose de un expediente. Fíjese ahí cómo se disminuyen costos, pero sobre todo aumenta hasta la calidad de vida de la persona. Entonces, la virtualización de los procesos, la digitalización, es un asunto maravilloso que además adecenta la justicia y la hace competir con los tiempos que vivimos, porque la justicia del año 1982 no es la de hoy. Hay que dar una respuesta coherente a la sociedad que espera de soluciones del Poder Judicial. Magistrada, el día del mensaje del presidente, para mí fue notorio ver respuestas y demandas como respuestas al presidente en su discurso, tanto de mi hermano Servio Tulio o de mi estimado amigo, gran compañero Trajano Vidal Potentini y otros abogados. Pero me llamó la atención que el concepto común era que hacía falta, para agilizar procesos, para hacer justicia más viable en la República Dominicana, la resolución de conflictos mediante conciliación. Así lo entendí. No sé si es el término, usted me corrige. Pues ¿Qué implica? ¿Con qué se come esto? En el discurso del magistrado presidente del 7 de enero, se enfatizó que tendrán prioridades este año las materias inmobiliaria y penal, porque son los tribunales que en la actualidad están presentando esa mora que nos queda. Y sabemos cuáles son las implicaciones, por ejemplo, en el ámbito de lo penal. Hemos estado trabajando y seguimos trabajando este año en la optimización del proceso penal. La optimización del proceso penal ha buscado una reunión con los actores claves del proceso, porque aunque el Poder Judicial quiera hacerlo de manera excelente, sin la participación de los actores, si no contamos con el Ministerio Público, con la Defensa Pública, con la Procuraduría y todos los órganos. Y los mismos abogados. Y incluso el abogado desde la ética en el ejercicio. Exacto. Entonces, que está ausente, que está ausente la ética. Nosotros acabamos de entrevistar aquí el lunes, al nuevo presidente de los notarios de la República Dominicana, y yo me sentía avergonzado con las cosas que se denunciaron aquí, del comportamiento de los notarios en la República Dominicana, y eso tiene que regularlo ese colegio de notarios, pero además los conflictos con los abogados, inventando casos y cosas. En Estados Unidos usted no puede ir e inventarse un caso y poner a la justicia a gastar recursos por un invento y mentirle. O sea, que la parte ética de la participación del abogado es fundamental. Estamos conscientes de que tenemos que involucrar actores claves, y parte de la optimización, Ángel, es trabajar en la solución con mecanismos no adversariales de solución del conflicto,
que es un protocolo que ya dictó el Poder Judicial, que es una conquista ya que podemos computarle al Poder Judicial, y en esta incluso se establece lo relativo a que el Ministerio Público derive casos para conciliación. Si nosotros nos comparamos con potencias como Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta que en Estados Unidos es mínima la cantidad de casos que se judicializan. Aquí es lo contrario. Aquí son pocos los que se concilian y muchos los que llegan a los tribunales. Hasta en el área laboral está habiendo un déficit muy marcado. Y no es un asunto de teoría. Le puedo contar, Ángel, que estamos trabajando arduamente con el Programa para Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unión Europea, la Agencia Española para el Desarrollo, para la Cooperación. Estamos trabajando arduamente con la rama judicial de Puerto Rico. El próximo mes hay unos jueces que participaremos en una pasantía en Puerto Rico, donde lo que vamos a tratar es lo relativo a la optimización del proceso penal y las negociaciones. Fíjense que no vengo acá a decirle un asunto que está quedando en el aire, es que en términos reales lo estamos trabajando. ¿A qué vamos? A escuchar lo que se ha hecho allá, a ver cuáles han sido las buenas prácticas. Tiene un gran expertise en el área. Y en ese sentido, cuando usted va y se empapa, ¿cuál es la responsabilidad? Venir al Poder Judicial a traer estos conocimientos y que se apliquen en la práctica, y que nosotros después podamos venir a visitarle, Ángel, y contarle ya el resultado que hemos logrado. Entonces, toda esta situación que hay que mencionar de conexión internacional permite que nosotros mejoremos nuestra capacidad técnica. Y por eso aprovecho para anunciar que en el mes de mayo, del 14 al 16, vamos a celebrar la cumbre Iberoamericana Judicial. Es la 22ª cumbre, y ahí vamos a tratar temas de buenas prácticas, de buenas acciones para fortalecer la independencia judicial y la imparcialidad judicial. Entonces, lo que pretendemos es seguir trabajando con todo lo bueno que tenemos, seguir copiando todas esas buenas prácticas que a otros le han dado muy buenos resultados, para hacer del Poder Judicial dominicano una realidad que impacte de manera muy positiva a cada dominicano y dominicana. Magistrada, en el tema de la... Excelente, eso da una perspectiva de la proyección que ustedes tienen planteada para seguir avanzando en la profesionalización, en el alto nivel de profesionalidad que se percibe en nuestro Poder Judicial. Es una cenicienta en lo económico, pero en su ejecución y en su profesionalización se nota el avance y han ganado respeto en la sociedad. Ahora, hay un tema que yo no quisiera, hay dos temas, pero hay uno que el segundo me lo va a deber, pero este yo quisiera que usted me lo explicara. El concepto de esconder datos, vamos a llamarlo ocultar datos, de expedientes para que la opinión pública o la prensa no tenga acceso de casos ya prácticamente resueltos, es lo que yo me imagino, que hayan adquirido, me imagino, lo irrevocablemente juzgado, no sé. ¿Qué es lo que quiere hacer el Poder Judicial con este tema? Que la prensa le ha sentido que se quiere limitar el ejercicio de informar. En cuanto a la política de protección de datos, que fue de debate y de fuertes críticas en la opinión, en los medios, en la opinión nacional, a través de los medios de comunicación, es importante resaltar que el Poder Judicial tuvo un acercamiento con todos los directores de medios. Sí. ¿Por qué? Para aclarar esas confusiones que habían en torno a la política. Si hablamos de transparencia, tenemos que tener la disposición de explicar, de sentar cuáles son las bases que nos han movido a dictar esta política. En este caso, la política de protección de datos solamente omite datos que son irrelevantes. No tienen que ver con la impunidad de los procesos, porque de hecho, si usted se fija, de la función del Poder Judicial no es someter ni perseguir procesos, eso le corresponde al Ministerio Público. Entonces, quien está llamado a juzgar, incluso le sale dentro de su poderío poder llamar a la impunidad a un proceso. Entonces, para que los ciudadanos nos entiendan, sus televidentes, no es relevante en un expediente la dirección de una víctima,
No es relevante en un expediente conocer cuál es la cédula de la víctima, que cuando llega al tribunal se registra y nos dice su número de cédula, nos da su domicilio, nos da su número de teléfono. Eso no es relevante en una decisión. Entonces, todo lo que tenga que ver con el proceso en cuanto a fondo no se va a omitir. La política de protección de datos es una política publicitada y a la que tiene acceso cualquier ciudadano y pueden constatar cuáles son los asuntos que van a ser omitidos por un tema de garantizar derechos como el buen nombre, el honor, la intimidad, que la intimidad se traduce en seguridad para la persona. Claro. Entonces, es importante que quede claro que los datos que se omiten en una política de protección, que ojo, no es un asunto de República Dominicana como invento y que se ha creado aquí, es que existe en todos los países de los cuales podemos realmente, copiar, y repito esa palabra, buenas prácticas. Es un asunto de protección de derechos constitucionales. Y cuando usted estudia decisiones de altos tribunales, en este caso de tribunales constitucionales en la región, se va a dar cuenta que esas políticas de protección han sido ampliamente, acogidas y que se ha fallado en favor de esa omisión de datos por no ser relevantes. Eso debe ser aclarado para no crear este tipo de malentendido o interpretaciones incorrectas por falta de información. Tú lo explicas de manera sencilla. Yo realmente tenía confusión y aprehensión sobre el tema. Después de tú sopesar la propuesta, el planteamiento de la Suprema Corte de Justicia, ¿estás contente con esa decisión? ¿De cuál decisión? De la de omitir alguna parte de la información. Sí, es que no es relevante, a veces se ve de cara solamente para que también nos entiendan, se está protegiendo al imputado, no es el imputado, es a todas las partes. He tenido situaciones donde la víctima va y se acerca a estrado y te dice, yo no quiero que se diga mi dirección, o no quiero que se diga mi número de teléfono, no quiero que se diga mi cédula. Y usted se da cuenta, ¿eso afecta el fondo del proceso? Por eso el proceso se va a dejar de juzgar, no va a haber una consecuencia a nivel legal en ese expediente. Claro que la habrá, porque eso no es relevante realmente, eso no es lo que tendría que preocuparnos a nosotros. Es más bien una responsabilidad de evaluar los casos en cuanto al fondo y que el Poder Judicial cumpla con su finalidad, que es resolver los conflictos jurídicos que le son sometidos. Gracias, Rosalmy. El tema que me falta, yo quisiera que tú me regalaras otro jueves. Por supuesto, el Poder Judicial tiene el compromiso de tener una relación cercana con los medios de comunicación, Ángel, responderle sobre sus inquietudes, porque venir aquí es interactuar directamente con la ciudadanía que lo sigue a usted y que usted nos hereda en este momento que nos regala. Así que el Poder Judicial está trabajando arduamente con una política de comunicación y con una política de poner a los ciudadanos en el centro del Poder Judicial. Así que cada vez que tengamos que venir aquí a compartir con usted y con sus televidentes, con gusto lo vamos a hacer. La próxima vez quisiera que abordáramos el tema de la violencia de género, la violencia intrafamiliar. Hay avances, qué tanto hemos logrado, qué tan reincidentes son, qué tanto es violento el hombre, quién es el violento, el hombre, la mujer, qué está pasando en nuestra sociedad con esta falta de convivencia, qué es la tecnología que está afectando. Me gustaría que usted sacara todas esas respuestas la podemos dar. Sería muy interesante porque la violencia de género requiere de mucha educación y si a través de ese espacio podemos hacerlo, con gusto también el Poder Judicial lo hará. Así será y lo puede asumir que por lo menos una vez al mes tengamos este espacio especializado los jueves. Los otros días politiqueamos mucho aquí en el programa. Gracias, Rosalmy Guerrero, magistrada juez de la quinta sala del Distrito Nacional. Un gran placer, un honor. Es una comunicadora nata, extraordinaria. Gracias. Gracias, Ángel. Gracias a todos por seguir esta conversación cercana con ustedes desde el Poder Judicial. Para nosotros, un placer siempre. Vamos a hacer una pausa, regresamos a la parte final del espacio.